Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Lamed Het Amud Bet. Estamos en la 10ª línea donde están los dos puntos. Dice la Gemara: V'amar Rav Sheshet, brei de Rav Idi, hay siana, ese el gorro, shari se puede usar en Shabbat. Pregunta la Gemara: Va'itmar, fue dicho siana asur, está escrito en la Braita que ponerse el gorro en Shabbat es prohibido. Dice la Gemara: lo kashya, ha de it bei tefach, ha de leit bei tefach. Dice la Gemara: si los bordes del gorro tienen la medida de un tefaj, entonces es prohibido ponérselo porque es como hacer un oel, como hacer un techo. Por lo tanto es prohibido. Si tiene menos de un tefaj, entonces es permitido ponérselo. Pregunta la Gemara: Ela meata sharviv beglima tefaj aja nami de michayev. Pregunta la Gemara: si es así, entonces también cuando uno se pone algo de la ropa, si se lo pone después de la cabeza, por ejemplo la talit, si uno se la pondría más adelante de la cabeza, de forma que hay un tefaj después de un tefaj que forma como un techo de un tefaj, ¿sería prohibido? La Gemara dice de michayev, pero obviamente no es una prohibición de oraita, sino una prohibición solamente de Rabbanán. El Rosh dice que hay que decir ajanami de azur, ¿acaso es prohibido? Y el Gilayón lo trae. De todos modos, pregunta la Gemara: si fuera como tú dices con respecto al gorro, entonces también con ropa sería prohibido ponerse de forma que formaría un techo de un tefaj. Dice la Gemara: el alokashia, a de mi adek, a de lo mi adek. Dice la Gemara, según Rashi, dice que no es como dijimos antes, que depende si estás haciendo un techo o no estás haciendo un techo, sino depende si está agitado a la cabeza o no. Que decir, si hay el temor que se venga a caer cuando la persona sale al dominio público, si el viento puede ser que lo tumbe de la cabeza o no. Si está bien agitado, que no hay el temor que se caiga, entonces se puede usar. Y si no, es la prohibición. Tosfot trae la opinión de Rabbenu Hananel, que la Gemara sigue con la misma respuesta que estamos hablando de un oel, de la prohibición de hacer un oel. Y está hablando de ese tefaj que se sale que viene del gorro. Si es fuerte, si es duro, entonces que no se dobla, entonces es prohibido. Y si se dobla, entonces es que es permitido. Sigue la Gemara: Shalach leirami bar Yechezkel le Rav Huna. Eimalan, cuéntanos, que se vuelve a decirnos, Easy hay quien explica que quiere decir mi amigo. Anach mili mealiata de amartlan mishmei de Rav. Tarte beshabes vejada betoiro. Quiere decir, le pidió Rami bar Yechezkel a Rav Huna que le vuelva a decir las cosas que él ya le había dicho una vez en nombre de Rav. Dos cosas con respecto a Shabbat y una cosa con respecto a la Torah. Entonces Shalach le volvió a mandar esos dichos y le dijo: Adetania gud bekisna mutar lintota beshabbat. Lo que dice la Braita, que aquel gud bekisna, quiere decir aquel cantiplora de cuero, una especie de cantiplora de cuero, que ya está puesto desde antes de Shabbat sobre palos. Vimos en la página anterior que es prohibido ponerlo en Shabbat. Aquí estamos hablando que ya está puesta y solamente se estrecha en Shabbat. Entonces está escrito en la Braita que se puede estrechar en Shabbat. Sobre eso dijo Rav: Amarav lo shanu ela beshnei bnei adam. Aval be'adam echad asur. Dijo Rav que lo que está escrito en la Braita que se puede estrechar es cuando se hace dos personas lo estrechan juntos, pero una persona solo tiene prohibido. Dice Rashi porque entonces él va y lo amarra primero en un lugar y lo estrecha muy fuerte, y va y lo amarra en el otro lugar y de queda completamente estrechado. Rashi mismo dice que así explicaron Rabotav, Kach pirshu Rabotai. Pero Rashi mismo dice que no sabe exactamente cuál es la prohibición o cuál es la explicación de este caso. Entonces, eso fue lo que dijo Rab. Y con respecto a eso, Amar Abaye vekila, si es como un mosquitero, afilu be'asara bnei adam asur yefshad elomim techapurta. Dijo Abaye que como una quila, aún 10 personas juntos no pueden estrecharla, porque no hay posibilidad que no se estreche de esa forma que es la prohibida, por lo menos un poquito de ella, por lo tanto es prohibido. Eso fue la primera cosa que le mandó Rav Huna. La segunda, Idach,
Maihi de Tania, lo que está escrito en la Braita, Kira shenishmeta achat mi'alchotea mutar letaltela. Shtaim asur. Dice la Braita, una kira donde cocinaban, que se le soltó, se le salió uno de sus como patas y aljotea, uno de los cuatro. Entonces se puede letaltel, se puede mover. Quiere decir que también puede devolver la pata a su lugar, porque como puede pararse sobre solamente tres patas, entonces no tenemos el temor que venga a litkoa, que venga a armar la pata de forma fuerte y haría boné o makebe patish. No tenemos ese temor, por lo tanto, puede devolver la pata. Pero si se le cayeron dos, como no puede pararse sobre dos, entonces Asur no se puede mover para que no venga a construir en Shabbat. Rav Amar sobre eso dijo Rav, afilu had nami Asur gzera shema itka. Rav dijo que no, también si se le cayó solamente una pata, también es prohibido, porque también en una pata nomás tenemos el temor que venga a meter la betkia muy fuerte. Y Torah, la tercera cosa que le dijo que tiene que ver con la Torah, de Amar Rav, dijo Rav, atida Torah shetistakach me Israel. En el futuro la Torah va a ser olvidada por Am Israel. Ahora me voy a explicar a qué exactamente se refiere. Sheneemar, que se ha escrito, Vifla Hashem et makotcha. Está escrito en la Torah que Hashem va a darle un golpe a Am Israel, Vifla Hashem, algo muflag, algo que es asombroso. Y dice Rab, aflaazo eini yodea ma'u, cuando yo no sé a qué golpe se refiere. Ksheomer, cuando dice en otro pasuk, en Yeshaya, lachen ineni yosif leafli et ha'am haze afle vafele. Y el pasuk termina en Yeshayahu diciendo, ve'avda chochmat chachamav ubinat nevonav tistater, que es decir, que está hablando de Torah, y está escrito con respecto a eso, afle vafele. Entonces aprendemos, ve'omer afla'a zo Torah, lo que está escrito, vifla shemet makotcha en la Torah, habla de olvidarse la Torah. Y cuenta la Gemara una braita, tanu Rabbanan, shenichnesu raboteinu lakerem beyavne, cuando vinieron Raboteinu en la época del final, antes de la destrucción del segundo templo, que los Jajamim fueron a Yavne, y es llamado que ellos estudiaban Bekerem Shebeyavne, en el viñado, porque se sentaban filas, así como se siembra el viñado, así ellos también se sentaban, entonces es llamado Kerem Shebeyavne. Entonces dijeron a Amru, Atida Torah shetistakach mi Israel. También dijeron, como Rab dijo, que en el futuro se va a olvidar la Torah de Israel, Sheneemar, que está escrito, Ine yamim ba'im neum Hashem Elokim, vishlachti ra'av ba'aretz, lo ra'av lalechem, velo tzama lamayim, ki im lishmoa et divrei Hashem. En el futuro va a haber como hambre y sed de escuchar las cosas de Hashem. Uchtiv, está escrito, Venau miyam ad yam umitzafon ve'ad mizrach yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo imtzeu. Y dijeron Raboteinu, Dvar Hashem zo alajá, que sí que no van a encontrar la alajá. Dvar Hashem ze aket, saber cuándo es la geulá, tampoco van a saber. Dvar Hashem zo nevuá, también la profecía se va a perder. Ahora, pregunta la Gemara, Umay yeshotetu levakesh Dvar Hashem, ¿a qué quiere decir que van a buscar Dvar Hashem? Amru, dijeron, Atida isha, שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובתי מדרשות לידה אם טמאי ואם טהוראי ואין מבין אם טהוראי ואין מבין. Dijeron Raboteinu que en el futuro una mujer va a coger un pan de truma, que es kadosh de truma, y va a querer preguntar si es tahor o tamé, si el cohen lo puede comer o no lo puede comer, y no va a haber quien entenderá si es tahor o es tamé. Pregunta la Gemara, im teorai vim tmeai be'ed yaksiv bei. Pregunta la Gemara que eso está escrito claramente en la Torah, está escrito en el pasuk, mikol ha'ochel asher ya'achel. Está escrito que si entra un sheretz a un tanur, a un horno, y no lo toca, solamente está en el aire, entonces no solamente el tanur mismo, el horno mismo se vuelve impuro, sino también la comida que está en él se va a volver impura, como está escrito claramente en la Torah. Entonces obviamente que la gente va a poder leerlo y saber cuál es la halajá. Entonces no puede ser que a eso se refiere, que se va a olvidar. Ela, dice la Gemara, leida im rishonai ve im shniai ve en mevin. Dice la Gemara, lo que se le van a olvidar, no van a saber, es si
la comida que está dentro del horno se vuelve rishon letumá o se vuelve sheni letumá. Sabemos que hay avatumá, el avatumá hace que lo que viene después se vuelve rishon, después eso hace que se vuelve sheni. Pregunta la Gemara, ¿por qué no van a saber? Anami matnitini, eso es una Mishnah, que detnan, como está escrito en la Mishnah, asheretz shenimtza batanur, si encontraron un sheretz en el horno, hapat shebetocho shnia, she'atanur tchila. Está escrito claramente que el pan es sheni letumá y el horno es rishon letumá. Es tchila, que es el primero, él es rishon letumá. Dice la Gemara, entonces, ¿qué es entonces lo que no van a entender? Dice la Gemara, mistab kalau'a de amarle Rav Ada bar Ahava le Rove. Dice la Gemara que ellos van a tener la duda con respecto a la pregunta que le hizo Rav Ada bar Ahava a Rove. Es decir, esa pregunta no van a saber resolverla. Que le preguntó Rav Ada bar Ahava, que si le preguntó sobre la Mishnah, Lichzei ay tanura keman de malitum'a vetiavei pat rishona. Le preguntó, cuando el sheretz entra al horno, aún sin tocarlo, solo en el aire del horno, ya le causa impureza al horno. Por lo tanto, dice Rav Ada bar Ahava, aparentemente, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vemos como si el horno está lleno del sheretz y por eso es como si está tocando el horno. Si es así que vemos el horno que está lleno del sheretz, entonces el pan que está dentro del horno es como si él mismo está tocando el sheretz. Entonces el sheretz, que es avatumá, así como hace al horno rishon letumá, también al pan tiene que ser lo rishon letumá. Entonces no van a entender la Mishnah porque dice que el pan es segundo. Ahora Rove le contestó a Rav Ada bar Ahava, amarle lo amrinan lichzei ay tanura keman de mali tuma. Le dijo, nosotros no vemos el tanur como si está lleno de impurezas del sheretz, sino es una halajá que cuando el sheretz entra al aire del tanur, el tanur se vuelve impuro. Por lo tanto, el sheretz es avatuma, el horno es rishon letumá y él está tocando el pan, es el que pasa la impureza al pan y entonces el pan es segundo. Ahora, ¿de dónde sabemos que no vemos el horno como si está lleno de tumá? De Tanya, que está escrito en la Braita, Yahol ukol akelim itamin be'avir kli jeres. Dice la Braita, tal vez, así como el pan se vuelve impuro cuando está dentro del horno, también si hay un instrumento en el horno, también él se vuelva impuro. Ahora, un instrumento no recibe impurez solamente de avatumá. Quiere decir que lo que la Braita está diciendo es exactamente la pregunta de Rav Ada bar Ahava, que tal vez veamos el horno como se está lleno del sheretz, entonces el sheretz está también tocando el instrumento, entonces le puede pasar impurez. Talmud Omar, eso lo aprendemos de lo que está escrito en la Torah, Kol asher betocho itma, todo lo que está adentro de él va a estar impuro. Mikola ochel asher yachel, de las cosas que son comida. Ochlin mitamin be'avir kli jeres, la comida se vuelve impura cuando hay un sheretz que está solamente en el aire del horno. Ve'en kelim mitamin be'avir kli jeres, pero si hay instrumentos adentro del kli jeres, del horno, que es hecho de arcilla, entonces no le va a pasar la tuma al instrumento, porque el sheretz no es como si está llenando el horno, entonces solamente le pasa impurez al horno, que eso está escrito claramente en la Torah. El horno se vuelve rishon letumá, y aunque él está tocando el otro instrumento, rishon letumá no le pasa impurez al instrumento, solo avatumá, por lo tanto el instrumento que está dentro queda puro. Entonces a eso se refiere que se va a olvidar la Torah. Esta pregunta, ¿cómo contestarla? Eso es lo que se le va a olvidar. Dice la Gemara otra Braita, Tania Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Chas veshalom shetistakach Torah mi Israel. Dice Rabbi Shimon ben Yochai, no puede ser que se va a olvidar nada de la Torah. Sheneemar ki lo tishakach mi pi zaro, que no se va a ser olvidada de Am Israel. El amani mekaim shetetu levakesh et dvar Hashem velo imtzeu, que es lo que se ha escrito que no van a encontrar dvar Hashem, shelo imtzeu alajá brura u mishnah brura bemakom echad, que no van a encontrar una alajá clara. Dice Rashi que no van a encontrar una alajá que saben exactamente las razones de esa alajá, de forma que no haya en ella mahloket, sino, como sabemos, hay muchas mahlokot en la alajá, y a eso se refiere que yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo imtzeu. Y hasta aquí Kuf Lamed Het Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.